noticia es noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre de lunes a viernes. Desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela, tenemos análisis de coyuntura con 3 temas y titulares. El primero de ellos es noticia Cuba, país que recibe más decisiones adversas de Estados Unidos. Desde abril próximo, los cubanos que requieran visa norteamericana deberán ir hasta Guyana. ¿Qué hay detrás de esta escalada de obstáculos? Se los contamos y lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Costa Rica. El escaso interés del público marca los días previos a la segunda vuelta de elecciones presidenciales. El futuro político del país se decide entre un evangélico ultraconservador y un liberal oficialista. ¿Por quién se decantarán los votantes? Aún no lo sabemos. El domingo se define. En todo caso, en el Noticia analizamos esos hechos previos. Y tercer tema que es noticia, Palestina. Una jornada de brutales ataques por parte de Israel en territorios ocupados. 16 muertos, más de 1.200 heridos dejó la represión del ejército sionista, que incluyó francotiradores durante la Gran Marcha del Retorno, una manifestación que conmemora el 42 aniversario del Día de la Tierra Palestina. Tenemos el análisis de noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Cuba, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que trasladará desde Colombia hasta Guyana los trámites de visa de inmigrantes cubanos a partir del 1 de abril. La medida se da a menos de un mes de la decisión de mantener la política de reducción de personal diplomático en La Habana. Aquí tenemos esos detalles. La nueva medida fue difundida por el Departamento de Estado a través de un comunicado y constituye un paso más de una política de desmantelamiento de las relaciones logradas entre ambos países durante la administración de Barack Obama. Desde abril próximo, los visados de ciudadanos cubanos interesados en viajar legalmente a Estados Unidos serán procesados en la embajada estadounidense en Georgetown, Guyana. Desde septiembre de 2017, la sección consular estadounidense en La Habana se encuentra prácticamente inoperativa y solo ofrece servicios de emergencia debido a la reducción de más de la mitad de su delegación diplomática en esa capital. Esto bajo el pretexto de supuestos incidentes de salud que Washington insiste en calificar como ataques acústicos a pesar de no haber ninguna prueba de ello. Con el mismo argumento, el gobierno de Trump expulsó a 17 diplomáticos cubanos de Estados Unidos el pasado 3 de octubre. Desde enero de este año, el proceso había comenzado a funcionar en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. El proceso exigía la tramitación previa de visa colombiana y obligaba a los solicitantes a hacer grandes gastos en traslado y hospedaje. Desde Estados Unidos se argumenta que el cambio facilita el trámite debido a la disponibilidad de vuelos directos a Georgetown y la no necesidad de visa para ingresar a Guyana. Sin embargo, se trata de un costoso vuelo de casi 4 horas en dirección opuesta al país de destino, ubicado apenas a 90 millas al norte. El director general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Carlos Fernández Cosío, declaró en su momento que esta escalada de entorpecimiento de trámites a los ciudadanos cubanos son medidas unilaterales con intencionalidad política y representan un castigo financiero a decenas de miles de personas, además de angustia e inseguridad en las relaciones de ellas con sus familiares y allegados. Analistas políticos sugieren que las medidas hostiles de la administración de Donald Trump hacia Cuba pretenden provocar el regreso del fenómeno de los llamados balseros cubanos, inmigrantes de bajos recursos que recurrían a improvisar embarcaciones precarias para acceder a territorio estadounidense en busca del estatus de residentes de ese país. Los acuerdos vigentes entre Cuba y Estados Unidos establecen la obligatoriedad del país del norte de procesar no menos de 20.000 visas anuales para migrantes cubanos. Tenemos más información a esta hora desde La Habana, desde nuestra corresponsalía con Laura Prada. Hola Laura, buenas noches. ¿Qué más se sabe de manera oficial desde La Habana? Adelante.
Buenas noches, Tatiana, un gusto saludarte. Efectivamente, como ustedes anunciaban, estas medidas no hacen más que retroceder las relaciones hasta el punto que se había avanzado a partir del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las autoridades cubanas hasta este momento lo que han reiterado es el tema de que estas medidas provocan incomodidad y son riesgos innecesarios para las personas, los cubanos que desean inmigrar a Estados Unidos, puesto que conllevan gastos innecesarios para moverse a otro país, con el caso hasta ahora que era Colombia, pero a partir de 1 de junio, cuando ya comiencen a tramitarse las primeras entrevistas en Guyana, en Georgetown. Pero sobre todo lo que recalcan las autoridades cubanas es el marcado matiz político de estas medidas. Reitero nuevamente, desde enero de este año, todos los trámites consulares de los cubanos que desean inmigrar a Estados Unidos se realizan en Colombia, lo cual lleva a que se produzcan grandes colas aquí en La Habana para solicitar visado para ir a Colombia, pero también en Colombia los cubanos cuando llegan tienen que entonces hospedarse, el vuelo por supuesto, luego el hospedaje y para presentarse a esas entrevistas que muchas veces tienen resultados fructíferos, pero otras veces no logran el resultado que quieren, no son aceptados para obtener este visado. Hasta ahora las autoridades cubanas han dicho esto, esperamos que se pronuncien nuevamente, pero Cuba mantiene su posición de mantener un diálogo de igual con Estados Unidos para que este tema de los trámites de visado entre Cuba y Estados Unidos no sea problema y que además se respeten los acuerdos vigentes que existen entre Cuba y Estados Unidos del otorgamiento, donde Estados Unidos garantiza la entrega de 20.000 visas de inmigrantes al año para los cubanos, Tatiana. Así las cosas. Otro hecho para destacar, Laura, quiero preguntarte si se conoce algo más acerca de la investigación que solicitaba el gobierno cubano al gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, con respecto a un supuesto problema de salud acústico por parte de un grupo de funcionarios de Estados Unidos en La Habana. Ellos fueron sacados de la isla, llevados a Estados Unidos. El gobierno cubano exigía que se permitiera abrir la investigación para saber qué es lo que había sucedido. Eso tiene mucho que ver con esa situación, la vamos a analizar en minutos, pero lo que quiero preguntarte en concreto es si hay algo más acerca de esto con respecto a ese estado de salud por un problema acústico de los funcionarios estadounidenses. Bueno, Tatiana, recordemos también que estas medidas que entraron en vigor este año, son producto de esas acusaciones injustificadas y sin evidencia por parte de las autoridades estadounidenses. No han presentado evidencias, no han compartido con el grupo de expertos cubanos que está investigando, que investiga aún hoy estas causas, pero no hay evidencias de que se hayan producido estos tales afectaciones acústicas al personal estadounidense. Cuba ha reiterado en numerosas ocasiones que protege a todo el personal diplomático extranjero que se encuentra acá en la isla. Y se continúa investigando, se continúa ofreciendo y pidiendo que exista esa colaboración entre las diferentes entidades que deben investigar, los médicos, los grupos de médicos que tanto de Estados Unidos que tienen esos informes, que los compartan, que hagan un grupo, que consensuen esos resultados para poder llegar a tener algún resultado que tenga alguna evidencia, porque hasta ahora no hay evidencias de que hayan ocurrido esos hechos como tal, que han sido los que han dado pie a que estas relaciones entre Cuba y Estados Unidos que han ido avanzando fructíferamente hayan retrocedido luego de estas acusaciones y luego de los anuncios que hiciera el presidente Trump en junio del año pasado, Tatiana. Así las cosas, todo eso lo sumamos al análisis. Gracias, Laura, buenas noches, buen fin de semana.
Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Mercedes Cano, abogada experta en asuntos migratorios. Está con nosotros desde Nueva York, Estados Unidos. Doctora Cano, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches y gracias por tenerme acá. A usted gracias. En términos migratorios, ¿qué significa esta decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos, en particular con el gobierno cubano? Bueno, lo primero que hay que ver es que el traspaso ahora de las visas, si estaban siendo tramitadas en Bogotá, para tramitarlas ahora en la Guyana, eso va a coger un tiempo más de espera para estas visas de inmigrantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando una persona es entrevistada en otro país, tienen que esperar por lo menos 10 días para que la visa sea entregada. Entonces eso es una espera del ciudadano cubano en otro país por 10 días. Ahora, si hay algún problema con la visa, si hay algún problema con el resultado médico, porque las personas tienen que ser revisadas por un médico, entonces hay otra espera aún más. Y hay que entender también que hoy día, a pesar de que todos los trámites consulares se estén haciendo a través del Internet, el 80% de las veces, el ciudadano cubano tiene que presentarse físicamente a entregar papeles, a hacer huellas digitales y a ser entrevistado. Entonces la espera siempre se hace todavía más si hay que ir a otro país. Y si tienen que mover los folders o los documentos de un país a otro, solamente esperamos más espera todavía para la persona que quiere inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Es decir, doctora Cano, que le complica el gobierno de los Estados Unidos a los habitantes cubanos, al pueblo cubano, la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Claro, es una demora más, es todavía quizás el mismo hecho que tengan que ir a otro país, hacer contactos allí, dónde se van a quedar, todo lo que quiere decir ir a otro país nuevo. Y no solamente eso, sino que el solo trámite, inclusive en los mismos Estados Unidos, el trámite de un estado a otro toma tiempo, demora una petición. Entonces imagínense usted un trámite movido de Bogotá a Georgetown. Entonces solamente esperamos los abogados de inmigración más demoras y más inconvenientes para el ciudadano cubano. Doctora Cano, veamos lo que probablemente hay detrás. Le pido desde esa perspectiva del análisis. Hay algunos que están muy preocupados porque ven en un futuro cercano que lo que se viene es el cierre por parte de Estados Unidos de su embajada en La Habana. ¿Usted cree que eso es probable? Bueno, eso, la administración del presidente Trump está realmente muy recio con estas leyes de inmigración y todo lo que se está presentando en el mundo acerca de los inmigrantes. Yo creo que eventualmente van a haber situaciones más y más difíciles todos los días. Y solamente se prevé que el inmigrante va a tener más problemas para entrar a los Estados Unidos. Se está hablando de eliminar ciertas categorías de hermanos. Se está hablando de unas investigaciones más profundas acerca de la persona que está entrando a los Estados Unidos. Entonces todos los días hay una prevención, una preocupación, más demoras y quizás más exigencias para el inmigrante que va a entrar a los Estados Unidos. Yo creo que es mundial y no creo que sea solamente de los Estados Unidos. Yo creo que los grandes países se están ahora realmente teniendo una posición de mucho impedimento para que el inmigrante que quiere buscar trabajo, que es su derecho pues de sobrevivir, para poder entrar a estas naciones que tienen más recursos que las nuestras. Pero en todo caso, con respecto a Estados Unidos, doctora Cano, el mayor número de restricciones en este momento es para el pueblo cubano. En este momento, desde esa mirada, recordemos que tiempo atrás, con la norma de pies secos, pies descalzos, pies secos, pies mojados, era otro el asunto, era otro el tema. Pero en este momento vemos que buscan cantidad de problemas, inconvenientes para no permitirlo, y lo otro que también se ha planteado por parte de algunos pobladores cubanos que ven ahí la gran preocupación es que se incentive el tratar de pasar desde Cuba hasta la Florida a través de balsas. Eso sería una pena, ¿verdad? Porque tantas personas que han fallecido se han ahogado tratando de pasar el mar. Ahora, esa opción todavía existe porque la persona que puede pedir un asilo
Ese es un derecho que el inmigrante tiene al entrar a los Estados Unidos, ya sea por tierra o por mar, tiene esa opción de pedir asilo si cree que tiene temor de regresar a su país. Así están las cosas, doctora Cano. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la situación que se registra con respecto a este hecho. Es por ahora la información que entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que afecta directamente al pueblo cubano. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Costa Rica. El escaso interés del público marca los días previos a la segunda vuelta de elecciones presidenciales. El futuro político del país se decide entre un evangélico ultraconservador y un liberal oficialista. ¿Por quién se decantarán los votantes? El domingo se definirá. En Noticia analizamos todos estos hechos previos. Ya venimos con más de Noticia. Costa Rica ya rige la veda electoral de cara a la segunda vuelta de comicios presidenciales de este domingo. La abstención pronosticada por las encuestas se ve favorecida por la coincidencia con la Semana Mayor y la ausencia de opciones alternativas. Aquí están esos detalles. El silencio electoral rige desde la víspera, por lo que se prohíbe la campaña proselitista y la difusión parcial o total de sondeos de opinión y encuestas relativas a los comicios. La veda también abarca el Internet, donde no se puede divulgar publicidad electoral. El periodista Carlos Alvarado del gobernante Partido Acción Ciudadana y el politólogo Fabricio Alvarado del evangélico Partido Restauración Nacional se disputan la presidencia en esta segunda vuelta, luego de que ningún aspirante lograra el 40% de los votos necesarios para ganar en las elecciones del 4 de febrero. Ambos candidatos se enfrentaron en un debate televisivo el 27 de marzo, en el que discutieron los planes de gobierno caracterizados por sus tendencias conservadoras que parecen no responder a las verdaderas necesidades del pueblo tico y que representan un retroceso en diversos temas sociales. En el plan de gobierno de Carlos Alvarado destaca el apoyo al matrimonio igualitario, la educación laica en centros educativos y la erradicación de la pobreza extrema a través de programas sociales. Insiste en mantener la iniciativa de cambio basado en una nueva generación de políticos para la reconstrucción nacional. Fabricio Alvarado defiende una agenda que limita los avances sociales como el matrimonio igualitario e interrupción voluntaria del embarazo y promueve una visión religiosa a través de principios cristianos. Además, promete austeridad en el gasto público, un plan anticorrupción y creación de empleo con inversión extranjera. Reitera su compromiso con una reforma fiscal y asegura que no subirá los impuestos durante su mandato. Luego de los debates, un gran escándalo envolvió a este candidato ultraconservador por la tardía presentación oficial de su plan de gobierno. Fabricio Alvarado fue acusado de plagio por su contrincante Carlos Alvarado, quien aseguró que en el documento hay párrafos exactos a su plan de gobierno. También se dio a conocer que Fabricio copió ideas textuales del proyecto presentado por el ex candidato Rodolfo Pisa. En este contexto, ambas fuerzas políticas tendrán que lidiar contra el fenómeno de la abstención electoral. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica publicada este 23 de marzo reveló que el 31% de los ciudadanos no votará este domingo. Son 3.256.590 los costarricenses llamados a las urnas para elegir a su gobernante para el periodo 2018-2022. Tenemos más información a esta hora con Fernando Francia desde San José de Costa Rica. Hola Fernando, buenas noches. Bueno, primero preguntarte, el ambiente en el país, hay veda electoral, pero la gente en medio de la Semana Santa, en medio de la tradición religiosa o de la semana de descanso, ¿piensa en este proceso del domingo? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar en Es Noticia. Es verdad, hay apatía en la población, pero no solo por la Semana Santa y no solo por una segunda ronda que
claramente tiene menos decibeles que la primera ronda electoral en cualquier país del mundo, pero especialmente en Costa Rica, sino también por la forma en que los políticos se presentan ante la ciudadanía, en donde no logran enamorar a la gente, no logran encantar a la gente, y bueno, eso se traduce luego en un poco de apatía electoral. Pero especialmente ahora por la Semana Santa, sí, o por los feriados, o por el descanso que mucha gente pues realiza en esta semana, y en estos momentos ya se reporta que hay mucha congestión vehicular para regresar a San José, y se espera que mañana esas carreteras estén más llenas de automóviles que estén regresando también, lo que acostumbran a hacer los domingos en esta semana. Pero la apatía además se da por la poca preparación que se ha sentido por parte de la población, de parte de los candidatos, algunos con poca experiencia, otros con ninguna experiencia, como por ejemplo Fabricio Alvarado, que no ha terminado sus estudios universitarios de periodismo y que se ha dedicado a predicar en iglesias evangélicas, especialmente en una que tiene junto a su esposa Laura Moscoa, y que se dedican a eso antes de la diputación que logró hace ya casi 4 años en Costa Rica, y era el único diputado de su partido, Restauración Nacional. Pero bueno, los temas han surgido en esta campaña electoral. El tema principal que se dio después del fallo, después de la opinión consultiva más bien de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la identidad de género y el matrimonio igualitario, pues esos temas que se pensaban iban a quedar atrás luego de la primera ronda se mantuvieron en esa polarización entre conservadores a nivel social y más progresista, como bien lo decía el contexto anterior. Y en ese sentido, pues la efervescencia de la gente ahí sí se ha manifestado en una polarización fuerte, y especialmente en la discusión en redes sociales, que ha llevado a mucha gente incluso a enemistarse por tener puntos de vista tan distantes, pero especialmente por la polarización que ha surgido entre las candidaturas, Tatiana. Y en medio de la clase política, ante dos candidatos tan distintos que solamente tienen en lo coincidente el apellido Alvarado, ¿cómo se mueven las cosas? Por ejemplo, no hay una gran fuerza de la candidatura de Fabricio Alvarado en el Congreso, bien lo decías, casi que solo en todo ese proceso. La clase política, entonces, ¿cómo se inserta en esto? Bueno, lo que ha pasado después de la primera ronda, en donde habían 13 candidatos, básicamente 10 del ala más conservadora y 3 que pueda decirse del ala progresista, pues esas corrientes se fueron decantando en apoyos a uno u a otro, dependiendo también de las negociaciones que pudieron hacer entre ellos. Pero la mayoría de esos candidatos, de esos 10 candidatos, se fueron con Fabricio Alvarado, especialmente negociando algunos puestos, negociando también por parte de Fabricio, esperando tener gente que acuerpara el equipo necesario para poder aspirar a la presidencia, que es una de las críticas que se le realiza a Fabricio Alvarado, que llegó a la primera ronda sin absolutamente ningún equipo, con gente, la gente no conocía a su equipo de gobierno, y bueno, fue sumando ahora algunas de las figuras de la derecha y del ultraconservadurismo de Costa Rica. Y por el otro lado, Carlos Alvarado ha levantado un movimiento no solo del ala progresista, sino también algunos partidos de derecha que se han sumado con un planteamiento programático, como por ejemplo el doctor Rodolfo Pisa, que es del Partido Unidad Social Cristiana, uno de los dos partidos llamados tradicionales, pues se sumó a la campaña de Carlos Alvarado. Pero también algo muy sorprendente y algo novedoso, que ha sido lo que han llamado la Coalición Costa Rica, que es un grupo especialmente de jóvenes que se lanzaron en Facebook, en redes sociales, y que a partir de esa convocatoria electrónica en redes sociales, pues ha ido sumando voluntades y sin importar partidos políticos, y ahí se han sumado personas que incluso no votaron en la primera ronda por esa apatía que hablábamos antes, pero que se han sumado para apoyar a Carlos Alvarado, no tanto apoyando su gestión como ministro del gobierno actual o apoyando a la gestión del gobierno actual, sino sobre todo la esperanza de que una persona joven pudiera llevar adelante ideas más progresistas y sobre todo
defender a la democracia, que es lo que dice la Coalición por Costa Rica, para no caer en el fundamentalismo religioso en el que ha pues propiciado en su discurso Fabricio Alvarado. Incluso, por ejemplo, en el programa de gobierno se redefine el concepto de libertad personal y la incluyen dentro de la visión religiosa, cristiana, evangelista, pentecostal, de parte de Fabricio Alvarado. Entonces se redefine incluso la palabra libertad para decir que en la vida pública, tanto en la vida pública como en la vida privada, las personas deben comportarse como lo rige su ideología cristiana, su religión cristiana. Y eso ha preocupado bastante en las últimas horas, porque fue justamente en las últimas horas que se presentó ese programa de gobierno, que había sido muy criticado por no tener un programa de gobierno serio, contundente, o por lo menos que abarcara todos los temas necesarios para hacer una elección, porque había presentado un resumen de apenas 60 páginas al inicio de este año. Ahora, hace unos días, presentó este programa de gobierno, este plan de gobierno de casi 200 páginas, pero que contenía muchos párrafos similares a otros planes de gobierno, a distintos partidos, incluso los que no le dieron la adhesión a él, e incluso su contendiente, Partido Acción Ciudadana, pero ahora en las últimas horas quitó ese plan de gobierno de las redes, aunque ya mucha gente lo había bajado, y expuso otro, una especie de resumen de ese segundo plan. Y entonces, bueno, en esa discusión nos hemos llevado bastante de este tiempo de reserva, de este tiempo de silencio electoral. Claro, muy probablemente eso habrá que preguntárselo, Fernando, a nuestra invitada con quien ya vamos para despedirte, y es si por eso es que no lo presentó antes. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Gracias, Fernando, buenas noches, buen fin de semana, muy atentos de ti durante este fin de semana, en particular el próximo domingo. Buenas noches. Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente desde San José de Costa Rica. Vamos con el análisis. Me voy para este lado, me dice nuestro coordinador de estudio. Rocío Alfaro está con nosotros, filósofa, socióloga, integrante de la coordinación del Movimiento Maíz, de la Dirección Nacional del Partido Frente Amplio. Cosas que se le olvidan a uno, pero pequeñitas. Hola, doctora Alfaro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que me quedaba después de lo que nos ha contado Fernando, de una vez se la traslado. ¿Por qué se demoró tanto Fabricio Alvarado en haber presentado su plan de gobierno? ¿Será porque sabía todo lo que contenía, que no estaría bien visto por el pueblo que va a decidir el futuro del país? Bueno, buenas noches. Esa es una de las posibilidades. Realmente lo que vemos es que es una campaña que no se va a definir por las ideas y por los planes de gobierno. Realmente se está definiendo por filiaciones de otro tipo, por afinidades de carácter religioso, a pesar de que en Costa Rica se supone por Constitución y por Código Electoral es prohibido utilizar la religión como un criterio para fines electorales. Sin embargo, la realidad es que se ha querido, por un lado, ocultar, ¿verdad?, para no tener la crítica tan fuerte que ha tenido en estos últimos 2-3 días, y también porque muchos de los criterios que ahí se esbozan pues son indefendibles para efectos de debates que también fueron rehuidos por el candidato Fabricio Alvarado, y porque en realidad aquí al final es prácticamente un extraño ejercicio de movilización social en función de criterios que pues poco tienen que ver con la propuesta económica y social que se está planteando para nuestro país. Es realmente una elección inédita, pues prácticamente todo el país está en gran zozobra, porque realmente se está definiendo en función de criterios por los cuales nunca en Costa Rica se había visto definir una elección. Pero ¿por qué cree usted, doctor Alfaro, que se ha llegado a este punto? ¿Por qué no hubo un debate, como usted bien lo dice, realmente de lo necesario, de lo trascendental, de lo importante para el pueblo costarricense? Bueno, habría que ver varios aspectos. Por un lado, hay que ver que en los últimos años
el descrédito de la institucionalidad, el descrédito mismo de la democracia había sido anunciado por muchos estudios de carácter sociológico. La sociedad costarricense ha venido cambiando respecto, por ejemplo, la admiración de la figura de un supuesto hombre fuerte. Eso desde finales del siglo pasado lo empezamos a notar cómo la población costarricense iba perdiendo los signos de tolerancia, digamos, que le caracterizaban, los signos democráticos que podían justificarse con su historia, y poco a poco la polarización económica, porque fuimos presas también de los paquetes y los programas neoliberales, poco a poco esa polarización económica ha ido mermando esa capacidad del pueblo de sentir y de defender la democracia, y estas condiciones pues fueron cada vez más polarizándose, cada vez más profundizándose. Estos últimos 4 años hemos visto fenómenos de corrupción que no son tampoco novedosos para nuestro país, pero que sin embargo fue una corrupción que puso en juego toda la institucionalidad democrática, porque logró permear a todos los poderes de la República. Estuvieron involucrados poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y eso golpeó muchísimo a la población. Por otro lado, avances significativos en temas en los que una población fue planteando, digamos, en temas de derechos humanos, pero que para quienes han sido sistemáticamente excluidos por las políticas neoliberales, empezaron a ser como temas muy ajenos, ¿no? Entonces, derechos sindicales, derechos laborales, derechos a la población sexualmente diversa, para un sector cada vez más grande que no tiene acceso a la seguridad social, para un sector cada vez más grande que trabaja en la informalidad, para un sector cada vez más grande que expresa el narcotráfico, que en los barrios no tiene acceso a lo más básico que siempre se ha prometido en Costa Rica, pues empezó a ser un tema ajeno, y esto fue caldo de cultivo para un fenómeno también que no es ajeno para el resto de América Latina, y es el surgimiento de estos grupos religiosos. Los vimos en los 70s, en los 80s también, cuando la teología de la liberación planteaba posiciones distintas de una fe liberadora, ese surgir, y ahora nuevamente ante la amenaza de gobiernos de izquierda, amenaza para ciertos sectores, por supuesto, y lo vemos también en Costa Rica, cuando en medio de esa polarización, hace 4 años lo que teníamos era una izquierda totalmente disputando el poder ejecutivo, y últimamente pues teniendo la mayor fracción legislativa que se había visto en la historia de Costa Rica. Hay una derecha que reacciona, y una derecha que se va permeando de este discurso, que lo vemos en Brasil, que lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú, en Honduras, en Guatemala, y desgraciadamente en Costa Rica pues hemos creído durante mucho tiempo en una cierta excepcionalidad histórica, pues que ahora se muestra con toda claridad que no es así, y pues toda esta ausencia de debate, esta ausencia de realmente señalar cuáles son los objetivos que se persiguen, es porque hay un grupo, hay un sector que simplemente va a votar religiosamente, en el sentido tal cual de la palabra, religiosamente por un candidato que es expresión de unas transnacionales religiosas que han dispuesto como estrategia última tomar el poder político de los países, y que ahora anuncian, no solo como lo decía el compañero Francia que me antecedió, no solo anuncian una nueva redefinición de las libertades políticas de un país, sino que amenazan directamente con transformar o delimitar las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones. Hablan de reformular la Carta Magna en diversos aspectos, hablan de modificar las reglas del juego en la Asamblea Legislativa, hablan de meter desde el Poder Legislativo mano en el Poder Judicial para alterar también las leyes y las reglas, con las que se juzga en Costa Rica, y hablan claramente de dejar de respetar los derechos humanos porque consideran que son blandenguerías que no responden a las necesidades del hoy. Realmente es una realidad muy, muy compleja. Una realidad muy compleja, doctora Alfaro. Yo la escucho atentamente, y lo que me pregunto es si por esta radiografía
corta pero sustanciosa que usted nos ha entregado, se debe esas encuestas con el altísimo nivel de abstención que preocupa, pero desde hace meses atrás, no solamente ahora. Ahora, por supuesto, en este contexto donde se ha llevado de esta manera la campaña presidencial de la segunda vuelta presidencial, se presume por parte de las encuestadoras que podría incluso aumentar este nivel de abstención. ¿Cómo ve usted ese panorama? Sí, desgraciadamente el fenómeno del abstencionismo nos hace depender, digamos, el futuro de Costa Rica está en las manos de los abstencionistas en este momento. Tenemos un voto duro digamos, de los religiosos evangélicos, principalmente neopentecostales, y de los católicos asociados principalmente a la línea Opus Dei, ¿verdad? Que se han vinculado fuertemente y que han convocado estas llamadas por la familia, que es una forma, bueno, muy particular, por la familia tradicional y natural, así le llaman. Eso es un voto duro, y por otro lado viene un voto compuesto ahora en este momento no solamente por la progresía, sino también por los liberales de Costa Rica, muchos de ellos neoliberales convencidos, pero que pues creen en un Estado de Derecho. Y les ha preocupado pues el fenómeno, digamos, que presenta el candidato Fabricio Alvarado para un país como el nuestro. Efectivamente, depende mucho el comportamiento de estos votantes, de estos no votantes o esta ciudadanía abstencionista, doctor, lo que vaya a pasar en Costa Rica. De ellos dependerá, con respecto, me refiero al voto duro, la elección, la votación de Carlos Alvarado. Sí, realmente, porque estamos, según todas las encuestas, realmente en un empate técnico, y cabe resaltar pues que hay un componente también de tipo económico que nosotros no podemos obviar, y es que los grupos que han filtrado más el mensaje religioso y que han tenido mayor efecto están ubicados en los sectores más empobrecidos. En Costa Rica, y como creo que en todo el mundo, estamos conmemorando la Semana Mayor, la Semana Santa. En Costa Rica, por lo menos, eso significa que los sectores medios van a las playas, se retiran de la ciudad, y entonces estamos hablando de que muchos no van a votar. Es posible que no vayan a votar, que no vayan a lograr regresar. Nosotros tenemos un serio problema en cuanto a las carreteras e infraestructura de transporte, y realmente lo que estamos es dependiendo ante ese empate de una población que se decida en último momento a votar. Por eso decía inicialmente, pues nuestro país está en este momento en una gran zozobra, una zozobra que ni siquiera tiene que ver con poder plantear un proyecto transformador de izquierda o socialista o latinoamericanista, porque desgraciadamente la agenda económica es muy similar en ambos partidos, sino que estamos en gran zozobra porque lo que está en juego es el Estado de Derecho, realmente, la institucionalidad costarricense, y ha habido, digamos, una serie de fenómenos previos. Como les decía, aquí se comentaba como el cementazo, creo que ustedes también dieron cuenta en algún momento de esas noticias, grandes escándalos de corrupción que enfriaron a una población que normalmente es muy crítica y que se sumó a este creciente, cada vez que ha habido elecciones, este creciente sector de la población que se abstiene de participar, porque realmente ya no encuentra en la forma de escoger a sus gobernantes pues una respuesta real a sus necesidades. Un complejísimo panorama, incertidumbre, con ese calificativo nos quedamos. El próximo domingo veremos cuál es el resultado, tendremos todos los detalles aquí a través de la pantalla de Telesur. Doctor Alfaro, gracias, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches. Allí lo teníamos, eso es lo que pasa en Costa Rica. Reiteramos, Costa Rica decide el próximo domingo. Información y análisis aquí a través del servicio informativo de Telesur Noticias. Y tenemos más información a través de nuestra multiplataforma con una pregunta: ¿qué debes saber del balotaje en Costa Rica? Es decir, de lo que pasará este domingo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron el 4 de febrero, estuvieron signadas por un alto nivel de abstención, 35,34%. Este 1 de abril, el pueblo costarricense asiste de nuevo a las urnas, esta segunda vuelta electoral, luego de que ningún aspirante obtuviera el 40% de los votos necesarios. En las elecciones del 4 de febrero, el candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado,
obtuvo una votación del 24,78%. Carlos Alvarado, del partido gobernante Acción Ciudadana, llegó de segundo lugar con 21,74% de los votos. Hay preguntas que ustedes pueden contestar a través de nuestra información, quiénes podrán votar, cómo se vota, cuáles son los candidatos. Bueno, y más información, qué dicen las encuestas, que es algo también importante, aunque ya en este momento no se habla de encuestas porque recordemos que avanza desde la jornada previa en un silencio electoral, veda electoral, para que la gente tome su mejor decisión, que así sea por el bien de esta nación latinoamericana. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Palestina, una jornada de brutales ataques por parte de Israel en territorios ocupados. 16 muertos, más de 1.200 heridos dejó la represión del ejército sionista, que incluyó francotiradores durante la Gran Marcha del Retorno. Se trata de una manifestación que conmemora el 42 aniversario del Día de la Tierra Palestina. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Palestina, ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron varios palestinos muertos, más de 1.100 heridos durante la conmemoración del Día de la Tierra. Para ello se ha congregado en la zona para protestar contra la expropiación ilegal por parte de Israel. Vamos a revisar lo que sucedió esta jornada. Luego que el movimiento Hamás convocara a los palestinos a una campaña de protestas durante 6 días en varios puntos de la Franja de Gaza, el ejército israelí comenzó con acciones para disolverlas. Los soldados utilizaron armas de fuego, drones y medios antidisturbios. El jefe del movimiento Hamás señaló que el pueblo palestino es fiel a su causa y reafirma su apego a todos sus derechos, principalmente el derecho al retorno. Hoy es un punto de inflexión a nuestra gente, en nuestra historia, de lucha y lucha nacional en nuestro camino hacia la libertad y el retorno. Las protestas para conmemorar la Gran Marcha del Retorno se extenderán hasta el 15 de mayo, cuando los palestinos también conmemoran la Nekba o el Día del Desastre, que recuerda el desplazamiento sufrido desde la creación del Estado de Israel en 1948. El motivo de conmemoración del Día de la Tierra este 30 de marzo es recordar la muerte de 6 árabes israelíes en el norte de Israel en 1976 en protestas por la confiscación de tierras. Y sea hoy, mañana o pasado mañana, volveremos a Beit Aras y regresaremos a Palestina y liberaremos la mezquita de Al-Aqsa y liberaremos a toda Palestina en la voluntad de Dios. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantiene su posición. Que la tumba de los patriarcas en Hebrón es un sitio palestino, lo que quiere decir no judío. ¿Acaso no es un sitio judío? ¿Quiénes están enterrados allí? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea, nuestros padres y madres. ¿Y el sitio está en peligro? Solo en los lugares donde está Israel, como Hebrón, hay libertad de religión garantizada para todos. Palabras que no silencian la reacción internacional por esta brutal arremetida del ejército sionista. La Liga Árabe condenó el ataque y reafirmó su apoyo al pueblo palestino contra la opresión israelí. Turquía también acusó al régimen sionista de utilizar fuerza desproporcionada contra el pueblo palestino y pidió protección internacional. Hay más reacciones a nivel internacional de rechazo, de condena. Todo eso lo analizamos con Susana Khalil, politóloga, investigadora, miembro de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán. Hola Susana, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Me hacías una reflexión mientras ponías atención al informe que preparábamos desde el equipo periodístico de Es Noticia. Hoy, Viernes Santo, se conmemora una fecha histórica, la crucifixión de Cristo, y hoy fueron atacados 16 personas, la mayoría de ellos jovencitos. Sí, jóvenes. Yo voy a tomar las palabras de un palestino cristiano de Guatemala, Adel Tushman, que decía
bueno que hoy es el Viernes Santo, se crucifica a Jesús, y hoy también se están crucificando a 16 palestinos, por ejemplo. Eso es inevitable en la memoria, ¿no? En el sentimiento y en el afecto. Bien, hoy es 30 de marzo y se conmemora el Día de la Tierra, y esto es con motivo de 1976, cuando se asesinaron dentro de lo que se llama Israel o la Palestina histórica, asesinaron a 6 palestinos porque estaban protestando contra el expansionismo y la toma de tierras de los palestinos árabes, de lo que se llama Israel, ¿no? Y entonces eso generó toda una movilización. Hoy en Gaza... Una movilización que continúa, que se mantiene hoy. Han pasado muchas décadas y se mantiene. Es decir, ya es una fecha de arraigo para el pueblo palestino. Sí, es una fecha que se convirtió en una conmemoración. Hoy es el 42 años de ella y se conmemora el Día de la Tierra. Pero también tiene que ver con el Día de Palestina, con el Día de la historia del pueblo palestino, la cultura palestina, de la etnicidad palestina, de todo el derecho del pueblo, de la etnicidad sobre todo, porque ante todo hay que decir, la lucha son derechos étnicos del pueblo árabe palestino a existir. Ahora, hoy lo que ocurrió en Gaza es la movilización de parte de los palestinos, palestinas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de acercarse hacia las fronteras y gritar por el retorno, porque la gran parte de la población de Gaza, como el 80%, son de lo que se llama, lo que es de la Palestina histórica, lo que se llama Israel, y entonces es un reto de decir, existimos, tenemos el derecho de retornar a Palestina. Pero eso parece que es un pecado, o así lo asume Israel. Hay 16 muertos y más de 1.200 personas heridas. Sí, bueno, porque se trata de un régimen colonial, se trata de un régimen déspota, fascista, que practica la limpieza étnica, que está fundado sobre las bases de un racismo, de una supremacía, sobre las bases de un régimen de apartheid, de un régimen donde existe el muro de la vergüenza. Es un régimen que hoy, Tatiana, posee cerca de 400 bombas atómicas. Ese es el régimen colonial de Israel, que no solamente es un régimen colonial, hoy en el siglo XXI estamos hablando de colonialismo, ese anacronismo, sino que también es un régimen expansionista. Ellos mismos lo dicen, nosotros no nos limitamos a la Palestina histórica, sino al resto de otros países árabes. Quieren los territorios del Líbano, de Siria, de Egipto, de Irak. Es una amenaza realmente contra el mundo árabe, es un atentado al culturicidio árabe, al gentilicio mismo árabe. Y lo que ha ocurrido hoy, realmente, aunque es algo muy triste, muy doloroso, es un luto, pero también es un grito de libertad, de dignidad de un pueblo que no se rinde, porque es una causa... Porque llegó hasta la frontera, sí. El crimen fue haber llegado hasta la frontera. Sí, proclamar, porque ¿qué es lo que pasa? Que el régimen colonial de Israel teme que esto se expanda entonces en el resto de las distintas fronteras de lo que se llama hoy el régimen colonial, y que esto comience a convertirse en un movimiento, en una especie de intifada, en la que comience una movilización. ¿Qué pasó con Gandhi cuando dijo esta noche la libertad? O sea, vámonos millones de indios y posicionarnos ante el régimen británico, imperial británico. Es una movilización inclusive pacífica, pero contundente, determinante, con una verdadera estoicismo y con un verdadero clamor histórico, porque es que también hay una gran simbología adentro, es el retorno a Palestina. El retorno a Palestina es la liberación de Palestina, de ese yugo colonial que vive hoy el pueblo palestino desde 1948, y que es una vergüenza contra la humanidad. La humanidad no puede permitir el anacronismo colonial. La humanidad no puede permitir, Susana, pero lo permite. Esa limpieza étnica. Fíjate algo, exacto. Pero lo permite. Hoy, y también hay que decirlo, la Liga Árabe emitió un comunicado condenando, diciendo que debe haber un apoyo internacional de protección al pueblo palestino, condenando, diciendo que es exagerado. Voy a resumirte. Turquía también condena en unos términos similares.
Chávez, Rusia emite un comunicado a través del Ministerio de Exteriores diciendo que debe haber un punto de encuentro entre Israel y Palestina. Es decir, no es hay quienes se pronuncian, pero allá voy. ¿Por qué resulta que no es suficiente? Claro. Y esto lo vemos que sucede y que sucede de manera sistemática. Los pronunciamientos forman parte como un protocolo y se quedan en pronunciamientos. Si Turquía realmente quiere que haya un apoyo al pueblo palestino, entonces que Turquía rompa relaciones diplomáticas y económicas y militares con el régimen colonial de Israel. Que no sea hipócrita el señor Erdogan de hablar de la causa palestina cuando él prácticamente está financiando terroristas en Siria y tiene vínculos militares con el Estado colonial de Israel. Y que no sea hipócrita la prostituta Liga Árabe, perdóname el término, te lo pido, disculpa por ese término, cuando mantiene utilizando un término muy fuerte con respecto a la Liga Árabe. La Liga Árabe se ha convertido en una alianza con el régimen colonial de Israel y con los Estados Unidos, con Europa. La Liga Árabe tiene vínculos con el régimen colonial de Israel, sobre todo Arabia Saudita, los países del Golfo. Entonces, si ellos quieren realmente que cese las agresiones contra el pueblo palestino, entonces que cesen ellos sus vínculos comerciales, militares y los diplomáticos, porque esa es la verdadera manera para que realmente ese régimen cese, ese régimen de apartheid y que busca y que practica la limpieza étnica y que busca, pero una limpieza étnica que tiene como objeto final el exterminio y hacer desaparecer al pueblo árabe palestino, un pueblo milenario que lleva mucho más de 11.000 años en la historia de la humanidad. La Unión Europea y Estados Unidos, Susana, es claro, decir, si vamos contando por eso que hablamos del cada boicot. Nación y cada bloque internacional tiene una responsabilidad. Sí, pero es que se van a los discursos y a los pronunciamientos. Ve lo que hizo el presidente Chávez. Dijo, rompemos relaciones con el régimen colonial de Israel. Lo hizo el presidente Evo Morales, ¿no? Para condenar realmente, porque el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo las atrocidades que comete porque tiene un privilegio económico, comercial, financiero, y hay que realizar un boicot. Mira, la comunidad judía en un momento llamó a un boicot también muy poderoso contra el régimen nazi. También que sabemos que esto también el boicot es un método pacífico, concreto y puntual y científico que es una herencia de Mahatma Gandhi. Vimos cómo lo que pasó en la Sudáfrica del apartheid, de llamar a un boicot contra un régimen genocida, y entonces es allí cuando esos gobiernos... en la historia pero ¿por qué no lo hacen? Los gobiernos no la lo pregunta hacen, es ¿por qué no lo hacen? Porque hay un sionismo muy fuerte en el mundo. Exactamente, hay un vínculo porque el movimiento sionista es un movimiento, es un imperio invisible que tiene gobiernos dentro de los gobiernos, dentro de la academia, dentro del arte, de la finanza, los medios de comunicación, por ejemplo, son prácticamente los copropietarios de Hollywood y de las grandes corporaciones mediáticas que se han convertido en una inquisición de nuestro tiempo. Entonces es eso. Y quiero ser muy responsable con la Liga Árabe, porque la Liga Árabe también está ligada al régimen colonial de Israel. Hoy más que nunca, por ejemplo, vemos a Egipto, que mantiene estrangulado, por ejemplo, a Gaza, cuando tiene cerrada la frontera. El mismo régimen de Jordania tiene vínculos con el régimen colonial de Israel. Arabia Saudita, que es una tiranía que está comprando y queriendo bombardear y atacar a la República Persa. Entonces es allí. Entonces, mira, en las manifestaciones estamos ahora pidiéndole al mundo de posicionarnos ante la consigna del BDS, que es el boicot. ¿Ve? Porque todo queda en un discurso y un pronunciamiento y se está creando y la limpieza étnica contra el pueblo palestino continúa. Entonces los pueblos deben tomar iniciativas. Eso es una situación diaria. Aquí déjame terminar en esto. Los pueblos deben tomar iniciativas y llamar al BDS, que es el boicot, y entonces eso es lo que va a permitir, y es educar a la ciudadanía del mundo, decirles que no consumamos los productos que financian el terror, que financian el apartheid, que financian la limpieza étnica del pueblo árabe palestino. Susana, estoy a punto de despedirte, sí, pero fíjate algo. Ajá. Esto, evidentemente, por todo lo que significa ser pueblo palestino, lo harán, pero necesitan, de nuevo volvemos a una ayuda internacional, a un seguimiento internacional para que tenga efecto.
Debemos confiar en los pueblos. Son los pueblos los que salvan los pueblos, porque los gobiernos han sido secuestrados por las corporaciones. Yo no digo que no haya gobiernos, que no haya una constitución internacional, una legislación internacional. De hecho, el BDS se basa en el derecho internacional, en el Código de Comercio Internacional. ¿Me entiendes? Es aplicar el Código Internacional que existe en las Naciones Unidas. No la ignoramos, es ponerla a practicar y a funcionar. Y entonces, pero esa iniciativa va a venir de los pueblos. Lo que ocurrió hoy en Gaza fue una iniciativa popular de decir, vámonos hacia la frontera y vamos a volver a retomar el término de la al-auda. Al-auda, que es un vocablo de la lengua árabe que quiere decir el retorno de los refugiados palestinos dispersos en el mundo, que se trata de los refugiados la más larga de la historia de la humanidad y que no se les permite regresar a su Palestina histórica. Y es el derecho de ser palestino, ante todo de ser ciudadano del pueblo árabe palestino, un pueblo semita, ¿no? Y que es eso de lo que se trata. Los pueblos deben tomar las iniciativas, porque insistimos, los gobiernos están atrapados y secuestrados por las corporaciones. Por eso que no se pronuncian. La Liga Árabe está secuestrada por corporaciones, por intereses que ya han olvidado la lógica del mundo árabe. Harán unos actos de manipulación a favor de un amor hacia Palestina, pero no llega más allá de eso, porque ellos, para hacer dictaduras, se tienen que sostenerse con el apoyo de Europa, de los Estados Unidos y del propio régimen colonial de Israel, sobre todo la tiranía más grande del mundo, que es Arabia Saudita, Tatiana. Con eso te despido. Gracias, Susana. Es un tema, como siempre, profundo, que despierta muchísimas pasiones con toda la razón. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana en este análisis de coyuntura que es noticia. Recuerden nuestra cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Vamos a dejarlos con otro hecho que durante esta jornada fue noticia. Hasta la próxima. Varios políticos se creen dinámicos, gastando miles de pesos en panorámicos. Invierten fondos del pueblo en amplificar sus rostros. Dicen que son mis amigos, ni los conozco. Y esa falacia llamada democracia, con todo y credencial para legalizar la farsa. Pues si queremos cambio, algo mejor, tendremos que pintar las banderas de otro color. Un lugar seguro es donde vivo, pues el gobierno es tu mejor amigo. En esta nación que juntos construimos, sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo, pues el gobierno es tu mejor amigo. En esta nación que juntos construimos, sigue soñando, México lindo y querido. Los hacendados nos hacen trizas, no es motivo de risa, más bien de prisa por elaborar el informe a presentar.